Hola, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a ver contenidos de dos prácticos, el del práctico 7 y el del práctico 8. Del práctico 7 no lo van a tener que resolver completo, allí introducimos más técnicas de integración en la situación en que el integrando, la función que vamos a integrar es un cociente de polinomios y el práctico 8 que se refiere a integrales impropias. Supongamos que tenemos estas situaciones. Queremos integrar x al cubo sobre x menos 1. Este otro es 5x más 1 sobre el producto de dos monomios de grado 1 y x cuadrado más x menos 1 sobre el producto de un monomio de grado 2 y otro de grado 1. Muy bien. ¿Podríamos usar sustitución? Bueno, lo primero que se nos ocurriría es que a lo mejor si el numerador fuera eh, la derivada del denominador, pero bueno, no son estos los casos. Para usar integración por partes, seguramente nos quede en términos de una integral que sea más complicada que la original. Tampoco tendría mucho sentido. Pueden probar y verificar si pueden hacer algo de esto con estos ejemplos. O sea que las técnicas de integración que conocemos no nos van a alcanzar. ¿Qué podemos hacer en estos casos en que tenemos cocientes de polinomios? Bien, analicemos el primer caso. En este caso, si vemos el grado del numerador, es mayor que el grado del denominador. Entonces, podemos dividir el numerador por el denominador y vamos a obtener lo siguiente, que en la división de x al cubo por x menos 1, tenemos como cociente x al cuadrado más x más 1 y de resto el 1. Por lo tanto, si dividimos esta igualdad por x menos 1, lo que hemos dicho es que esta división nos da el cociente más el resto dividido el divisor. Muy bien, ¿para qué nos sirve? Bueno, como es una suma de dos funciones, la integral va a ser la suma de la integral de la primera función más la integral de la segunda función. Ahora, estas funciones como son más sencillas de calcular, vamos a poder integrarlas. Entonces, ¿cuál va a ser una antiderivada o una primitiva de x cuadrado más x más 1? Va a ser x al cubo sobre 3 más x al cuadrado sobre 2 más x. Esa es una primitiva. Y de esta segunda, 1 sobre x menos 1, usando sustitución, veremos que es el logaritmo del valor absoluto de x menos 1. Y por supuesto, tenemos que sumar una constante porque como estamos hablando de integrales impropias, nos estamos refiriendo a un conjunto de funciones que difieren entre ellas en una constante. Veamos el segundo ejemplo. En este, el numerador tiene grado menor que el denominador, así que no lo vamos a dividir, porque nos daría esto todo como resto. Pero podemos pensar el cociente de estos polinomios como una suma de fracciones simples. ¿Qué quiero decir con eso? A este cociente, al 5x más 1 sobre 2x más 1 por x menos 1, lo podría escribir
como una suma de dos fracciones donde el denominador de una es 2x más 1 y el denominador de la otra es x menos 1. Bueno, ambos son denominadores, son polinomios de grado 1, es decir, tienen una raíz. Y por supuesto, a A y a B no las conocemos, pero las pensamos como constantes. Entonces, al sacar el denominador común, nos quedaría de esta suma de fracciones, nos quedaría en el numerador A por x menos 1 más B por 2x menos 1, que es lo que me falta para obtener el denominador común. Muy bien, eso lo podría escribir de esta manera si juntamos por un lado todos los sumandos que involucran al x y por el otro todos los sumandos que son constantes. Entonces así nos queda que ¿quiénes acompañan al x? A y 2b. ¿Quiénes acompañan? ¿Quiénes son constantes? Menos a más b. Por lo tanto, como A y B son constantes, las supuse constantes, tengo una constante por x más otra constante como numerador. Pero yo sabía que el numerador era 5x más 1. ¿Esto qué me dice? Que a más 2b es igual a 5 y que menos a más b es igual a 1. Nos quedan entonces dos ecuaciones con dos incógnitas, dos ecuaciones lineales con dos incógnitas que podemos resolver y nos da que A es igual a 1 y B es igual a 2. A lo despejo de acá o a B, cualquiera de los dos, lo reemplazo en la otra y puedo obtener la otra. Muy bien, entonces ya conocemos quiénes son A y B. De esta manera vamos a poder decir, como pude expresar la función como una suma de funciones, esta integral va a ser la suma de estas dos integrales. Y eso entonces es fácil de calcular, porque usando sustitución, como esto es 1 sobre 2x más 1, una antiderivada o una primitiva es el logaritmo del módulo de 2x, del valor absoluto de 2x más 1 por un medio, porque tengo que considerar que lo de adentro es una, que, perdón. Entonces, como tengo la integral de 1 sobre 2x más 1 de dx, la puedo obtener usando sustitución, donde la u va a ser 2x más 1 y el d de x va a ser 1 medio por d de u. Por lo tanto, esta integral, digamos una antiderivada de esta función, es 1 medio logaritmo del valor absoluto de 2x más 1. Pasemos a la otra. Usando también sustitución, nos va a dar que es 2 veces el logaritmo del valor absoluto de x menos 1. Y como dijimos antes, tenemos que sumar una constante para expresar que eso es un conjunto de funciones que difieren entre ellas en una constante. Muy bien. Entonces ahora solamente nos resta analizar el tercer ejemplo. El tercer ejemplo, su numerador tiene menor grado que el denominador, por lo tanto podríamos hacer lo mismo que antes, tratar de expresarlo como una suma de fracciones.
Ahora, si se fijan, cuando yo saque el denominador común x cuadrado por x menos 1, a lo voy a tener que multiplicar por x más 1. O sea que a va a ser el coeficiente de x y el coeficiente de 1. Y a b lo voy a tener que multiplicar por x al cuadrado. O sea, b va a ser el coeficiente de x al cuadrado. Pero fíjense, me va a quedar que el coeficiente de x es igual al coeficiente de 1, pero eso no es cierto en el polinomio que tengo acá. Por lo tanto, tengo que hacer un truco y sumar otra expresión donde el denominador sea un polinomio, digamos, un monomio de grado 1, porque aquí voy a tener, me van a aparecer los de grado 2, los de grado 1 y las constantes. Bien, haciendo esta salvedad y considerando que hay b y c son constantes, saco el denominador común, multiplico a para lo que me falta es x más 1. A b, lo que le falta a este denominador para hacer este, es x cuadrado. Y a c lo que le falta es x por x más 1 para obtener este denominador. Bien, entonces, ahora distribuyendo y poniendo los coeficientes de x al cuadrado, de x y de las constantes, me queda lo siguiente. X al cuadrado voy a tener como coeficiente a b y a c, por eso es b más c. En x voy a tener a más c. Y la constante solamente va a provenir de a. Con lo cual voy a tener las siguientes igualdades. b más c es 1, a más c es 1 y a es menos 1. Con esta expresión, resolviendo estas ecuaciones, ya sé que a es menos 1, entonces nos va a dar que c es 2 y b va a ser menos 1. Entonces, ahora sí, puedo expresar la integral como suma de tres integrales donde las funciones que estoy integrando son funciones más sencillas que voy a poder calcular fácilmente eh, una primitiva. Eso ya se los dejo a ustedes. Bien, ahora entonces, antes de continuar, volviendo a la ecuación anterior, nosotros dimos tres ejemplos. En todos los ejemplos, los denominadores eran productos de monomios con raíces números reales. Entonces, a todo polinomio lo podemos escribir como productos de polinomios de grado 1 con raíces reales o polinomios de grado 2 con raíces complejas. Muy bien, entonces ahora continuaremos con el otro tema. Como les dije, ya para la guía del práctico 7 van a resolver algunos ejercicios, no todos, porque bueno, es demasiado para, para esta semana. Entonces, ahora vamos a comenzar con los temas del práctico 8, integrales impropias. Nos vamos a encontrar con un problema de áreas, donde tenemos estas situaciones. Primero, tenemos la integral de una curva, una función, en este caso 1 sobre x,
y quiero calcular el área entre, en este caso, 1, un valor finito, pero donde no tenga un extremo finito, sino que continúe. Querría saber si esa área es finita o infinita. Y también podemos tener esta otra situación. Si bien el área que quiero calcular está entre 0 y 1 o entre valores finitos, tenemos la situación en que la función no es continua en uno de los extremos y que, bueno, cuando x tiende a 0 por la derecha, el logaritmo tiende a menos infinito. Tengo una asíntota vertical en 0. Entonces cabe la pregunta también si esa área es finita o infinita. ¿Qué podremos hacer? Bien, comencemos por el primer ejemplo. ¿Qué se nos ocurriría? ¿Cómo traduciríamos eso en lenguaje matemático? ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Haciendo un abuso de notación, como el extremo sería una integral propia, donde el extremo inferior es 1 y el extremo superior ya no es un número finito. Lo escribamos como infinito. ¿Pero qué querrá decir esto? ¿Cómo se calcula esto con un extremo infinito? Bueno, analicemos qué pasaría si el extremo es finito. Estaríamos calculando el área bajo la curva entre 1 y t. ¿Qué pasa si a t lo agrando? Lo pienso más grande. Tendríamos que el área es un poco mayor, digamos, porque el t lo corrí hacia la derecha. El t es mayor. Entonces, el área en estos casos sería la integral definida entre 1 y t de la función 1 sobre x por d de x. Como sabemos, eso es esta integral definida. Una primitiva es el logaritmo del valor absoluto de t. En este caso podría haberme olvidado del valor absoluto porque estoy considerando en un intervalo positivo. Entonces, tendría que ser logaritmo de t valuado en t menos el logaritmo valuado en 1. Pero el logaritmo de x valuado en 1 es 0. Por lo tanto, tengo que esta integral es el logaritmo del valor absoluto de t o el logaritmo de t. Muy bien. Ahora, yo en estos casos estaría, como yo estoy corriendo este t a infinito, lo que estamos haciendo es tomando el límite para t que tiende a infinito de este valor. Y sabemos que el límite del logaritmo de t para t que tiende a infinito es infinito. Por lo tanto, eso nos dice que esta integral es infinita. Entonces, esta área que hemos planteado queríamos saber y resultado de este análisis nos da que realmente es infinita. Muy bien, pero veamos otra situación que es parecida. ¿Será siempre infinita cuando alguno de los extremos lo es? Consideremos la misma integral impropia. Vamos a llamar que una integral es impropia cuando uno de los extremos es infinito. Por ejemplo, ya vamos a ver otra situación. En este caso,
lo que estamos poniendo es que la función no es más 1 sobre x, sino vamos a probar con la función 1 sobre x cuadrado. ¿Cómo es su gráfica? Bueno, es similar a la anterior. Consideremos el área entre 1 y t de esta función, es decir, es la integral definida entre 1 y t de 1 sobre x cuadrado. Evaluamos una primitiva, es menos 1 o una antiderivada, es menos 1 sobre x, pero la tenemos entre 1 y t. Por lo tanto, eso nos va a dar menos 1 sobre t más 1. ¿Hacia dónde tiende cuando t tiende a infinito? Pues eso tiende a 1. Por lo cual, la integral indefinida entre 1 e infinito de 1 sobre x cuadrado es finita, vale 1. Este es un caso donde la integral impropia es finita. Fíjense que si bien el gráfico era muy parecido al anterior, en este caso el área bajo la curva es 1 y en el caso anterior el área bajo la curva era infinito. Bueno, resumiendo y aclarando la definición que usamos, dijimos que si sabemos que la integral entre a y t de una función existe para todo t mayor o igual que a, entonces la integral impropia entre a e infinito de f de x lo defino como el límite para t que tiende a infinito de la integral definida o propia entre a y t de f de x. Cuando el extremo es el inferior, el que varía, es decir, si sé que la integral entre t y b de f de x existe para todo t menor o igual que b, perdón, aquí va un b, entonces la integral impropia entre menos infinito y b de f de x va a ser el límite de t que tiende menos infinito entre t y b de f de x. En ambos casos vamos a decir que son convergentes si el límite existe, y si no existe diremos que son divergentes. Bueno, volvamos ahora a la otra situación. Queríamos obtener el área encerrada entre el gráfico del logaritmo de x entre 0 y 1. Bueno, tenemos que calcular la integral entre 0 y 1 del logaritmo de x. Pero acá pasa algo raro. Esto parece ser una integral definida. Sin embargo, no lo es. Este también es una integral propia porque el logaritmo de x no es continuo en el intervalo cerrado 0, 1, sino que en uno de los extremos, en el 0, ahí la función tiene una asíntota. Entonces, o es discontinua. Por lo cual, esta no es una integral impropia y hay que tener, una integral impropia, no es una integral definida, por lo cual hay que tener cuidado en cómo lo calculamos. Hacemos como antes, ponemos uno de los extremos como el extremo inferior para t que tiende a 0, lo vamos a pensar como el extremo interior que se mueve, el extremo superior es 1 y esta integral está bien definida, Hemos calculado en una clase anterior usando integración por partes que una
primitiva o una antiderivada es x por el logaritmo del valor absoluto de x menos x entre t y 1, que son los extremos de esta integral definida. Pero eso es igual, como en 1 el logaritmo es 0, es igual a menos 1 menos, ahora lo evalúo en t por el logaritmo natural de t menos t. Como sé que t es positivo, no necesito poner el valor absoluto. Bien, pero nosotros queremos analizar qué pasa con esto cuando t se acerca a 0, que es donde tengo la asíntota. Ese valor es menos 1, porque t tiende a 0 y aquí el logaritmo y t también tienden a 0. Digamos, si bien el logaritmo de t para t que tiende a 0 por la derecha es infinito, pero t va más rápido, entonces este producto, el límite de este producto es 0. Muy bien, por lo tanto, esta integral impropia en este caso es menos 1. Menos 1 nos da un valor negativo. Ahora, nosotros queríamos calcular el área. ¿Por qué nos da un valor negativo? Bueno, porque justamente, si recuerdan en la definición, el logaritmo entre 0 y 1 tiene valores negativos. Entonces, el área que queda aquí encerrada no es la integral entre 0 y 1, sino es menos la integral entre 0 y 1 de la integral impropia entre 0 y 1 del logaritmo de x. Aquí no va t, sino va 0. Bien. Página 11. Muy bien. Entonces, resumiendo o poniendo más formalmente la definición, tenemos que si f es continua en un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, y es discontinua en b, entonces la integral impropia entre a y b de f de x es el límite de t que tiende a b por la izquierda entre a y t de f de x. Y si f es continua en el intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha y es discontinua en a, entonces la integral impropia entre a y b de f de x es el límite de t que tiende a por la derecha de la integral entre t y b de f de x. En ambos casos son convergentes si el límite existe, si no, se dicen divergentes. Bueno, ahora, ¿qué podemos decir en la siguiente situación si sabemos que alguna de las dos áreas es finita? Esta es la situación. Tenemos dos funciones, f y g, ambas positivas. G es menor o igual que f,
para todo X mayor que A. Y entonces, ¿qué podremos decir de el área bajo esas curvas entre A e infinito si conocemos qué es lo que sucede con una de las otras? Bien, entonces la situación es que 0 es menor o igual que g de x, menor o igual que f de x para todo x mayor o igual que a, y por lo tanto las áreas bajo esas curvas van a ser, también tienen una relación que respeta las desigualdades anteriores. Ahora, esto nos dice que si la integral impropia entre a e infinito de f de x converge, es decir, el área bajo la curva f entre a e infinito es finita, entonces podemos asegurar que el área bajo la curva de g en la misma semirrecta también es convergente, es finita. Es decir, la integral impropia es convergente. Ahora, si la integral, el área bajo la curva f es infinita, no podemos decir nada del área bajo la curva de g porque podría ser finita. Sin embargo, si sabemos que el área bajo la curva de g es finita, perdón, es infinita, es decir, la integral impropia entre a infinito de g de x diverge, podemos asegurar que el área bajo la curva de f también es infinita. Es decir, la integral impropia entre a e infinito de f diverge. Muy bien, entonces con esto hemos terminado las cuestiones básicas, elementales que van a necesitar para los prácticos y nos vamos a ver en próximas clases. Antes quiero decirles que la semana que viene van a tener una actividad que, digamos, uno de los prácticos de, de regularización que va a tener una modalidad diferente. Nuestra idea es que ustedes puedan enfrentarse, como los dije en la clase pasada, en una clase anterior, que a situaciones donde tengan que no solamente poder hacer cálculos matemáticos, sino resolver derivadas, integrales o demás, sino que también ante una situación puedan plantear el problema matemáticamente y puedan dar la estrategia para resolver la situación que se les plantea. Eso van a hacer en muchas oportunidades, tanto en otras materias más adelante de su carrera como en su vida profesional. Eh, Van a poder trabajar en grupo y van a tener más tiempo para hacerlo. Así que bueno, les deseo mucha suerte y espero que les guste la actividad. Hasta la próxima.